Entonces, rectificadores, dos tipos, de media onda y de onda completa, ¿cierto? Sí. Media onda, un diodo. Onda completa puede ser con dos diodos o tipo puente, ¿cierto? Con 4 diodos. Y el de 2 diodos exige usar un transformador con tap central. Veamos rápidamente cada caso y lo vamos metiendo en un número. Entonces, segundo, acá con esta pizarra me encuentro tan chico. No alcanzo. Si este fuera un rectificador, o un transformador con tap central, en el secundario tendría una tercera toma, ¿cierto? Que está justo en la mitad del diagrama. Si cierro el circuito acá, voy a tomar todo el secundario, hagamos así, si lo queremos ver. Si me tomo acá, voy a tomar solo la mitad. Voltaje de entrada, estamos en Chile, ¿cierto? 220. 220 volts. RMS, frecuencia. 50 Hz. Periodo 20. 15. No olviden que el periodo es el inverso de la frecuencia y es 20 milisegundos y la frecuencia es 50. Este es tu circuito rectificado, ¿cierto? Y esta es mi RL. Razón de transformación 10 a 1, ¿te parece bien? Entonces, ¿qué es lo relevante aquí? Tener claro cómo operar el circuito, fijarse en qué posición está el diodo, ánodo, cátodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando la entrada en el semiciclo positivo, quiere decir que el diodo va a estar polarizado Directo. ¿Ah? Directo. Directo. Y cuando esté en el semiciclo negativo, va a estar Bloqueando. inverso. Inverso, por lo tanto, no va a conducir. Pero si el diodo está al revés, No pasa correcto. Vamos a resolver. Va a convertir en el negativo. vamos a ver, no va a bloquear el positivo. correcto. Pero el profe lógico está todo bloqueado la señal. Pero, si tenemos el diodo al revés, lo que vamos a hacer de la entrada es rescatar el semiciclo negativo, porque va a estar polarizado directo cuando la corriente vaya en sentido contrario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería el voltaje en el secundario? Si este es mi entrada, transformador, el voltaje que está aquí, llamémoslo V2, lo voy a llamar el voltaje del secundario o voltaje de entrada a mi rectificador, que es el diodo. ¿Se entiende?
Y en la carga voy a tener el voltaje de salida. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Ya. ¿Cuánto es el voltaje máximo en la entrada? 20 por radiador. Ya, eso viene, entonces, voltaje RMS es igual al V máximo Por radiador. propiedad de la onda similar, ¿cierto? No sé con quién la vieron el semestre pasado. Hagamos juntos, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Eh? Voltaje RMS, voltaje máximo partido por ahí de 2, voltaje máximo, voltaje RMS por ahí de 2. Por lo tanto, aquí el máximo sería 300. 301. Entonces, el voltaje de entrada rectificador máximo sería ¿cuánto? 300. Los 220 volts del RMS Ah, en la entrada partido por 10, Partido por 10, por la razón de transformación, ¿ya? Y el máximo sería por raíz de 2, ¿cierto? Que sería Sería 31. 31,1. Ok. ¿Cuánto es? ¿Ya? ¿Tú me dices ahí máximo arriba? Sí, PI máximo, que corresponde al secundario del transformador. ¿Ya? Vamos a ver entender lo que pasa con la forma de onda. El voltaje de entrada del rectificador con el tiempo, el voltaje máximo sería 31,11 volts. ¿Cuánto es su frecuencia y su periodo? Son 50 Hz. El periodo no cambia. Y los 20 Definición. Correcto. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Cómo sería el voltaje máximo en la salida? El voltaje en la salida es el voltaje que hay acá. En la salida del rectificador, y el rectificador salió. Serían los 31,11. Pero en el ciclo positivo, ¿no? Voltaje I máximo menos los 0,7 y son 0,0.
que sería 30, 40 hasta ahora. 30.41. Entonces, cuando la entrada al rectificador está en el ciclo positivo, el diodo está polarizado directo, porque este punto es más positivo que este, por lo tanto voy a tener un mayor potencial en el ánodo respecto al cátodo, por lo tanto voy a tener eso. Luego, cuando la entrada pasa a un ciclo negativo, este compadre dice, puta, ahora tengo acá no y acá menos, no, yo así lo trabajo, soy estructurado, me niego, ¿cierto? ¿Ya? Hasta que después llegue a un ciclo positivo y ¿cierto? Voltaje máximo de aquí 30.41. frecuencia 50. no cambia, ahí tengo el ciclo. Ya, el concepto de voltaje medio en la salida. Y yo, empíricamente, ¿cómo lo obtengo? Me conecto aquí en los terminales de la resistencia de carga con un voltímetro en continua. Y ese instrumento me va a entregar una salida, un voltaje constante, que es una señal constante que equivale a la energía que me entrega esta señal pulsante. Que matemáticamente lo obtenemos con la integral del área bajo la curva de un período. ¿Cierto? Eso en términos simples. Para esta forma de onda se te reduce aquí que el voltaje en la salida del C, voltaje medio, ¿ya? Va a ser igual al voltaje máximo en la salida partido por la integral del área por el largo de un periodo, 1 partido por T, al final te queda el partido por T. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? $9.68. Eso es 0,78, tú crees que son de otra, depende del tipo de diodo, ¿no? ¿Cierto? Del diodo de silicio 0,7 volts, Claro. diodo de germanio 0,3. Ya. Lo de germanio ya no se usa mucho. Ya. ¿Ya? En alguna literatura te lo aproximan a un volts. Utilizamos y incluso trabajamos con 0,7 volts. Por lo tanto, en esta expresión mi voltaje medio en la salida va a ser igual a qué? A los 30,41 partidos. Eso nos da 9,68. 68. Entonces, si tienes el voltaje medio en la carga, podemos tener la corriente media en la carga. Si esta resistencia, por ejemplo,
vale 1 kilo ohm. Solamente ley de Ohm. La corriente media de la carga va a ser igual al voltaje medio de la carga partido por la carga. Por lo tanto, voy a tener 0,0095. esto sería entonces 9,68 volts partido por 1 kilo ohm, 9,68 miliamperes, ¿cierto? Y eso es lo que necesitamos saber en términos sencillos. Nada, o sea, nada más. Eso es desde el punto de vista conceptual, y pasamos la forma de onda y leemos el número. Las expresiones que necesitan son esas. ¿Está claro? El test que tenemos que hacer va a ser así. Al final vamos a evaluar con un test. Oh, que lo marque. Falta la pela. ¿Ah? Falta la pela. Se va a hacer rollo. ¿Se ve bien o no? Sí. Ahí tenemos una fuente de UC. ¿Para qué más? Tenemos otro software, pero vamos al práctico de 220 volts, 50 Hz, estamos en Chile, sin ángulo de desfase, transformador de relación de 10 a 1A, método medio del tap central, de todo el proceso que se acompaña. Diodo ideal, 1 kilo. Aquí estoy con un osciloscopio. En el canal 1 tengo la entrada del rectificador, ojo. Ahí debería ver el corte de la onda, ¿cierto? ¿Ah? Ahí se debería ver el corte de la onda. Vamos a echar la aquí. Ya, ajustemos aquí la entrada, entonces. Tengo 5 volts por división. Ahí tengo 10 volts por división. Ahí estamos viendo la señal de entrada, la señal que tengo aquí, la de señal de transformador. ¿Cuánto lo de voltaje máximo en la entrada? 30 puntos por segundo. Aquí un marcador. Vamos a buscar ahí un máximo. T1 para el canal 1 tengo 30,23, 30,41. 30,41. Ahí estamos relativamente cerca. ¿Ya? Voy a tomar el otro marcador, por ejemplo. Si tomo un ciclo completo, mira, la marca de T2 menos T1, ahora tengo un ciclo completo, ¿cuánto tengo ahí? 20 milisegundos. ¿Ya? Estamos dentro de lo que hemos visualizado. En el canal 1 tengo que conectar la señal de entrada, no tengo la alterna, porque estoy viendo una alterna, pero en el canal 2, donde estoy conectado aquí en rojo, ahora espero ver una señal que solamente tiene valores positivos, por lo tanto ya es continua.
ya es continua desde el punto de vista que tiene solamente valores positivos, que va del cero máximo y vuelve. Por lo tanto, en el osciloscopio debo verla en continua. Y voy a apagar la alterna. Y ahí tienes tu salida rectificada de media onda. Ahí tienes el ciclo completo, 20 mA, la frecuencia no cambia, el periodo tampoco. ¿Y cuánto va en el máximo? 29,94, 30,05. ¿Cuánto lo vamos a hacer nosotros? 30,41. Vamos a ver. Y tenemos la dos formas. Se fija, a ver, no sé si se alcanza, a ver si se alcanza. Se fija que aquí arribita, en la cresta, hay una pequeña diferencia de voltaje. Sí. ¿Por qué? La componente alterna viene Los 0,7 voltios del diodo. Los 0,7. Los 0,7 voltios del diodo. ¿Ya? Sí. ¿Estamos ok? Sí. Si yo aquí tomara un voltímetro en continua, terminal negativo es más oscuro, por lo tanto es más menos, y mido el voltaje de la salida. ¿Qué valor debería haber ahí? La tensión de media onda. La media, la tensión media. El voltaje medio Ese es el voltaje en medio. la carga. Por ello. ¿Cuánto es el voltaje medio? ¿9,1? 968. 9,51. ¿No? ¿Aceptable? ¿Cierto? Marcador de 5. Claro. Ya. ¿Quieres tomar una foto de la pizarra o para lo que está proyectado? No, no, no. Si nos detenemos, me emocioné. Si nos detenemos aquí, entonces va a dar 1 partido por pi por el veo máximo. ¿Cierto? ¿Cuánto es 1 partido por pi? 0,32. ¿3,1 o 3,2? 3,2. 31,83. Es 83. Ahí. Ya. Fíjate lo que estamos diciendo aquí, que para un rectificador de media onda, con un diodo, si el voltaje de entrada, el VO máximo, lo veo en porcentaje, es un 100%, en la salida, como voltaje medio, Tengo el estoy aprovechando 0,31. apenas el 31,83% de la entrada. O sea, ¿cómo es el rendimiento del circuito? Pésimo. ¿Ya? Pero ¿dónde está el valor? En el valor didáctico. Para que entiendan cómo funciona el diodo y la rectificación. ¿Ya?
Pero desde el punto de vista práctico, vale yuyo. No sé cuánto vale el yuyo ahora, pero no voy a decir luego, porque puedo estar como en 8.500. Sí. Pero quiero que tengan claro eso, que en el rectificador de media onda, unito tal cual, tu aspiración máxima es llegar a un 31,8% de utilización del voltaje de entrada, o sea, ni siquiera el 50%. ¿Ya? Ahora, claro, ¿por qué? Porque de una semilar completa estoy rescatando un semiciclo, ¿ya? Y ese semiciclo tiene una forma senoidal, por lo tanto es el rendimiento que me da. ¿Qué alternativa tenemos? Un 0,31 más. ¿Pero cómo lo puedo levantar? ¿Cómo lo digo? Mucho tiempo. Pero en este mismo circuito, Con un condensador. bueno, un filtro capacitivo. ¿Dónde se pone el filtro capacitivo? Entre el condensador exacto y La tableta, entre el diodo y la resistencia. Ah, no medimos la corriente. Midamos la corriente. Digo, vaya, si va a hacer algo, hágalo bien. Y con la cara llena dice, si no lo va a hacer, no lo haga. ¿Han venido esto? Lado más oscuro negativo, más o menos, y la corriente va hacia abajo, por lo tanto se conecta en serie. Bueno, 9,57 miliamperes, la resistencia de un kilo. ¿Ya? Entonces, en esas condiciones, esta es nuestra mayor aspiración. Pero como ustedes son ingenieros de la Universidad de Biobío, ¿cómo funciona todo el condensador? Si ustedes me tuvieran que explicar a mí. Bueno, el condensador lo que hace es que intenta la onda, deja lo más ¿cómo puedo decir? Lo más continuo posible. Ya. Gracias. Y físicamente, ¿cómo funciona? Veamos lo que pasa en las formas de onda. Una vez llega el voltaje. Cuando estamos en el semiciclo positivo aquí en la entrada, el diodo se polariza directo, por lo tanto, pasa corriente para acá. Pasa corriente para la carga y para el condensador, por lo tanto, ¿qué pasa con el condensador? Se carga. Se carga. ¿Cierto? Aquí tengo más, menos, el condensador se está cargando, pero llega un punto en que el condensador se cargó completamente y cuando se carga al valor del voltaje de entrada. Por lo tanto, llega un punto en el diodo en que el voltaje del cátodo tiene el mismo valor que el del ánodo. Por lo tanto, la diferencia de potencial es cero. ¿Y qué pasa con el diodo? Deja de conducir. O sea, ¿qué pasa aquí? Si veo lo que pasa en la entrada, o aquí mejor, cuando estamos con el voltaje en el semiciclo positivo, en azul voy a hacer aquí el condensador se carga también. Y cuando alcanza el voltaje máximo, el diodo se abre, mientras el condensador se carga, medio corriente por aquí, y también esta corriente influye para la carga, pero después, cuando el diodo deja de conducir, es el condensador que se empieza a descargar y alimenta la carga. Por lo tanto, el condensador empieza a descargarse hasta que llega aquí otra vez y este punto se hace más positivo que este, porque se topa con el nuevo semiciclo positivo
se carga nuevamente el condensador y después se abre el yodo y es el condensador el que entrega el agua a la carga y así sucesivamente. ¿Sí? Sí. ¿Lo tenemos claro? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Mi voltaje de salida es constante? No. No de nuevo. Sigue siendo constante, pero ya no desde cero a tu máximo, sino que Aumenta el voltaje medio. totalmente. Entonces aquí tengo un voltaje mínimo que ya no es cero, sino que está más arriba, y tengo un máximo. Por lo tanto, estamos en presencia de lo que llamamos un voltaje de rizado. ¿Ya? Y ahora tu voltaje medio, que antes estaba casi en el tercio del voltaje máximo, antes aquí estaba tu voltaje medio en el 31%. Ahora el voltaje medio, así de manera aproximada, va a estar por ahí por la mitad del voltaje de rizado. Mejorar. Cercano al 80%. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el caso de rectificador de media onda con condensador de filtro capacitivo, voy a tener que mi voltaje de rizado va a ser igual al VO máximo menos el VO mínimo, por decirlo de algún modo. ¿Ya? Y podemos aproximar y podemos decir que ahora mi voltaje medio en la carga, VOCC, va a ser igual a ¿qué? Al VO máximo menos el voltaje de rizado menos la mitad. Para mí es una buena aproximación y me deja satisfecho. Ahora, hay personas que miro que como aquí hay una descarga, le ponen una raíz de 3, por la forma que digo. No voy a decir más. Pero ojo, si el profesor de la asignatura me lo llega a ocurrir y dice, no, yo uso esta fórmula, usen esa. ¿Ah? Y dice, no, que el profesor Pablo sabe que está otro y él venga asignatura, yo soy arrocito nomás. ¿Ya? No, pero quiero que tengan la visión, ¿ya? Ahora, si no mal recuerdo, el voltaje de rizado es igual a ¿qué? A la corriente media en la carga partido por el valor del condensador usado por la frecuencia de la señal de salida. ¿Sí? Me parece que sí. Entonces, esta ecuación es importante. ¿Por qué? Porque uno puede decir. Debe el condensador. ¿Ah? Debe el condensador. Claro, uno puede decir, oye, entonces coloquemos un condensador súper grande y hacemos que el voltaje medio sea menos el voltaje máximo. Recuerden que siempre con un condensador el voltaje medio ahora va a estar en la mitad del voltaje utilizado. Por lo tanto, por eso yo les digo, el voltaje medio va a estar el voltaje máximo menos la mitad del utilizado. ¿Ya? No podemos pensar en colocar un condensador grande. ¿Por qué razón? Quemamos el trafo. ¿Ah? Quemamos el trafo. ¿Quemamos el trafo? ¿Qué digo yo? Yo. Sí, pues. Y antes vamos a quemar el yodo. Vamos a exigir al yodo y también vamos a exigir al secundario del transformador. Pero ¿por qué no vamos a exigir al yodo y al vamos a hacer un zoom en lo que me pasa aquí. Me voy a correr aquí.
En el rectificador de media onda, sin condensador, lo que yo tengo es esto. El diodo conduce en todo el semiciclo positivo, ¿sí? Acá no conduce y acá sí. Por lo tanto, si vemos el periodo de conducción del diodo, y en azul voy a poner la corriente del diodo, esa es la corriente que soporta el diodo y conduce en todo el periodo. Cuando ponemos un capacitor, lo que estamos haciendo es que le estamos recortando el tiempo de conducción al diodo. Porque mira, ¿qué pasa con el primer semiciclo? Conduce el diodo hasta que se abre, porque el condensador se carga completamente y se empieza a descargar. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, y vuelve a cargar. Después, como este es el ciclo de partida, veamos qué pasa. Aquí voy a utilizar la misma corriente del diodo, en el caso así, capacitor, pero fíjate que ya cuando ponemos un capacitor, esta es la zona donde el diodo conduce. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el tiempo de conducción del diodo se redujo. Y se redujo bastante. Y tiene que conducir la misma corriente para proveerle cualquier a la carga y cargar el condensador. Por lo tanto, al disminuir el tiempo de conducción del diodo, estamos exigiendo que entregue o soporte la misma corriente, pero al menos tiempo. ¿Qué pasó con el pic de corriente? Subió. Si coloco un condensador más grande, eso implica que se va a descargar más lentamente. ¿Y qué pasa con el tiempo de conducción del diodo? Se acorta más. Se acorta más todavía. Por lo tanto, en menos tiempo va a tener que conducir la misma corriente y vamos subiendo el pic de corriente. Por eso, al colocar un condensador más grande, le sometemos más estrés al diodo y por ende al secundario del transformador. ¿Ya? Por eso no podemos colocar un condensador montado gigantesco. Yo soy amigo de usar dos criterios. ¿Ya? Para el normal de las aplicaciones, basta con un condensador del 10%. ¿Qué significa eso? Que el voltaje de rizado va a ser del orden del 10% del velo máximo. O sea, si tengo voltaje de máximo de salida de 10 volts, que el rizado sea 1 volt. 10%. Entonces, tú dices, de esta ecuación que está aquí, quiero calcular el condensador. Mi condensador para el 10%, va a ser igual a la corriente media, partido por la frecuencia de salida por el voltaje de rizado. Pero el voltaje de rizado,
quiero que sea 0,1 del PO máximo. ¿Y está calculando, profesor? Ahora, ojo, esta corriente media no era los 9,68 mA, que me daba 5 condensador, es la corriente media ahora con un capacitor. ¿Ya? Entonces ahí tienes que hacer un cálculo estimativo, el voltaje medio, a lo mejor calcula, si es que no te la dan, aproxímalo. Voltaje medio puedes tenerlo tú como el VO máximo menos la mitad del realizado, ahí tienes el voltaje medio y lo partes por la resistencia y obtienes la corriente media. ¿Sí? Entonces, esa es la forma. Ahora, en situaciones más exigentes, a mí me acomoda muy bien el criterio de obtener un condensador del 7%. Y hasta ahí nomás. Para garantizar la integridad del diodo y del secundario del transformador. Eso implica que el voltaje realizado que se entrega va a ser del orden del 7% del PO máximo. O sea, si lo metes acá, para el 7% es 0,007. ¿Cierto? Y ese es tu caso. ¿Y su tú? Veamos el efecto del condensador. Oye, está caluroso. Ahora un poquito la ventana para hacer un pelo. Chiquillos, ¿queda claro? Sí. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Lo que justo me está viendo, ¿qué parámetro es el que está al lado de abajo dividiendo el Frecuencia de salida. Frecuencia de salida, feo. ¿La tomaste? Yo estaba hablando. Enviar al punto. Enviar al punto. Llenar de likes y subes. Te van a subir tus seguidores de la manera impresionante. Ya. A ver, vamos para acá. Mira, yo lo uso porque yo juego un montón de amplificadores armados y ahora igual está el multisim, está el Proteus, pero para estas cosas didácticas que listo. De hecho, más sencillo es todo lo que Claro. Uno con polaridad, sí. Preguntarle 10 microfarads. Ahí ves claramente el efecto del filtro capacitor. ¿Te das cuenta? Ahí sale más arriba la onda por el 0,7, ¿cierto? ¿Verdad? Sale más arriba la onda por el 0,7. La salida. Sí, el. Mira, no, ahí ya son detalles de la gráfica. Pero De tenía la también gráfica. A lo mejor ahí se hacemos zoom y modificamos las caras de. Ahí no sabe que. Debería estar al mismo. Está al mismo nivel, un poquito más bajo. Lo que me interesa es que vean el efecto que estamos visualizando acá. ¿Ya? Y fíjate que el tiempo
pero ya no es desde cero máximo, es desde un voltaje mínimo. Y aquí tenemos un voltaje realizado del orden de, vamos viendo. Me voy a posicionar con el marcador 2 en el máximo, 31,45. 32,60 y este en el mínimo 8,1, 8,13, 8,17, 8,09. B2 menos B1 tengo un rizado de 24 horas. ¿Se dan cuenta? Aquí estoy en el máximo, aquí estoy en el mínimo, 32 menos 8, 24. ¿Ya? ¿Y se puede medir la corriente del diodo? Sí. Fíjate que sin el condensador teníamos un voltaje medio de 9,68. ¿Cuánto tengo ahora en el voltaje medio en la salida? Subió prácticamente el doble. A 18 voltios. 18,73. Sí. La corriente subió. ¿Quiere medir la corriente en el diodo? Y si no da la corriente. Prácticamente la misma corriente de carga, un poquito afectada por el condensador. Nada más. Claramente la corriente sube. Si sin condensador, la corriente era de 9,68 mA y ahora estamos en el doble. Y la resistencia de multiplica. ¿Estamos aquí? Sí. Aumenta el voltaje. Claro. Ya. Incrementemos el condensador. De 10 micro llevemos a 50. Ya tenemos un voltaje medio de 26,17. Mira, el tiempo de conducción del diodo se reduce muchísimo y el diodo está sometido a un mayor tiempo, está soportando 26 mA. Coloquémosle 100 microfarados. No medimos en el caso anterior el voltaje realizado. Y ya estoy con 30 volts. ¿Tú le querías poner 500? Sí. ¿A morir no? Sí. ¿A México? ¿A morir? Seguimos el trabajo. ¿Estamos ok? Seguimos el diodo. Disculpe. No, Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cuánta corriente hay? 30 mil. 30 mil amperes. Profe, ¿qué pasa si le pone 2 de 50? ¿Dos qué? 2 condensadores de 50 microfarads. Es lo mismo. Va a pasar lo mismo. Va a bajar y va a bajar. En paralelo. Va a pasar lo mismo. Estaría hacer un capacitor equivalente. En este caso se estaría sumando. ¿Sí? Pero Bueno, depende si está en paralelo. pero la onda tendría a equilibrarse o no. Va mejor, estaría mejorando, sí, sí. ¿Qué valor? No, le preguntaba si eran 2 de 50. 2 de 50 microfarads. ¿Y si se me quema el computador? Hacemos la revolución. Está ahí bien. Está ahí bien. Me da ayuda.
que 29. ¿Qué me diciendo? Sería Uno decía, uno decía. 10 series. Entonces, Lo que estáis haciendo es colocar en vez de uno, estáis teniendo una capacidad de 100 microfarads. Sí. Ah, ya. Le ponemos al revés. Ahí. Y lo dejamos pegado en el techo. Eso es lo que deben tener claro al trabajar con rectificadores. ¿Ya? La luz. ¿Qué hora es? 6:10. Sí. Hasta el 100 metros. Sí. Ese debería ser por eso. Porque no me la hace. O sea, la descarga, me imagino. No sé, bueno. Algo así. ¿Para fumar? Algo así, ¿cierto? ¿Qué no dice el sentido común? Ahora, lo primero que hacemos aquí es que voy a tener una rectificación de onda completa, pero el rendimiento va a seguir siendo bajo, porque matemáticamente, al ser de onda completa, ahora mi voltaje medio en la salida va a ser 2 veces, porque ahora voy a tener los dos semiciclos, pero ese crecimiento se me va a mantener igual porque esta topología de 2 dedos me obliga a usar solo la mitad del secundario. Por lo tanto, voy a llevar aquí BA igual a el voltaje B2 partido por 2 y aquí BB es igual al B del secundario partido por 2. Y la particularidad que se genera en un transformador constante central yo tengo mi BA en función del tiempo y mi BB en función del tiempo. Porque me quedo esa línea negra ahí. Mi BA va así.
estamos en esta parte, tengo aquí más, menos, y aquí tengo Menos. más. Más. Por lo tanto, en el semiciclo positivo, vamos a decirlo así, conduce el yodo 1. Sí. Y cuando entramos a esta otra parte, el yodo 1 se abre y entra en conducción el otro, y tenemos la magia. Yodo 2, después yodo 1, yodo 2. ¿Correcto? Pero ya es una rectificación de onda completa, porque tengo Los dos semiciclos. los dos semiciclos. Y al ser de onda completa, entonces tu voltaje medio ya va a ser 2 veces. Dos veces pi. Pero que en términos numéricos no me da valores muy distintos a esto, ya que estoy usando solo la mitad del segundo. Entonces, no se olviden de que en rectificación de onda completa, el voltaje medio ahora es 2 por pi por pi. Por lo tanto, ahora tu rendimiento automáticamente es al doble. Sería 63%. ¿Cierto? 2 por pi por pi. 0,63, 66. Claro, entonces, con onda completa tienes un rendimiento del doble de media onda, 63%, pero en este caso, con 2 diodos, como usa el tap central, en realidad numéricamente no hay una mayor mejora sustancial. ¿Se parece bien? Igual la entrada. A ver, si quisiéramos primero ver el desfase entre una señal y la otra, en la entrada, lo voy a poner ahí con el carácter. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y se relaja. Y ahí estoy viendo claramente las dos señales de alimentación desfasadas. Ahí tengo el VA y ahí tengo el DB. Y las dos juntas, ahí ven claramente el desfase de circuito integrado, ¿cierto? Ya. Voy a tomar el canal de osciloscopio y lo voy a poner acá, en la salida, para ver el voltaje en la resistencia. Y ahí ves claramente tu rectificación de onda completa. ¿Te fijas? Ya tienes una rectificación de onda completa. ¿Ya? El análisis del condensador es exactamente igual. Fíjate que ahora cambia la frecuencia de salida. ¿Sí? La frecuencia de salida va a ser Doble. 100 Hz y el periodo 40. bien. La frecuencia crece, el periodo disminuye. Ojo ahí. No van a ganar eso, ¿no? Sería un preguntar. Me van a echar de la clase, no de eso. ¿Qué pasa aquí? Nada, porque está mal conectado.
acá. Importante. ¿La resistencia igual estaría conectada entonces o no? No, no. Ah, es que lo mismo. Ay, bien, comprendo. Es lo mismo montar todo. Llegar al. Ah, no. O sea, para el parece a los Puede ser, estaba con Tiene razón. Sí. con el otro diodo. Wilson dice. Y Diego, falta para terminar la clase. Sí. En la clasificación con el filtro Cabal. ¿Estamos bien, chiquillos? Más que claro. ¿Sí? ¿La izquierda? Sí. No, pero ahí nos quedó una. No. Tengan claro, chiquillos, que un simulador es un simulador. Por lo tanto, va a hacer cosas que en la realidad no pasan. ¿Ya? Y no va a hacer cosas que en la realidad pasan. Pero es una buena guía, un buen parámetro. ¿Ya? Es similar. Claro. Ahora, por la hora, nos toca el rosado. Sábado 27. Sí. Dejemos el de onda completa con cuarto tipo puente y lo vemos sábado. ¿Te parece? ¿Alguna duda o consulta? Todo bien. ¿Todo claro? Sí. Y va a ser a 8 Bueno, un gusto. Muchas gracias, profe. Espero que les sirva. Y lleguen bien a sus casas. Igualmente. Gracias. Esperemos. Acá está el juicio y luego pasa a hacer. ¿Me sirve? Profe, creo que tengo una bolsita llena de diodos,